Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Dos hechos han sido determinantes en los últimos días. El primero de ellos es naturalmente el ataque israelí del 25 de octubre a Irán, que es una represalia por el ataque de Irán a Israel el 1 de octubre, en el cual lanzó 200 misiles balísticos contra Israel. Este ataque, a pesar de que las partes no confiesan nunca cuáles son sus pérdidas, han producido efectos diferentes en Israel e Irán. Eso lo vamos a analizar en un instante, porque va a poder hacernos saber cuál fue el objetivo de Israel. Y el segundo tema de hoy son las últimas encuestas respecto a la elección norteamericana, que es en horas, en realidad, a partir de ahora, días, horas, pero ya muy corto el tiempo. Y naturalmente en las encuestas, incluso en los llamados swing states, Trump y Kamala Harris están empatados, lo que ha llevado a los medios de comunicación a diversas actitudes que analizaremos en unos instantes. Esos son los dos temas fundamentales que analizaremos hoy. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según el ministro. Como decíamos, el 25 de octubre la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque masivo contra instalaciones militares en Irán. El ataque era una represalia por los más de 200 misiles balísticos que la República Islámica de Irán había arrojado contra Israel el 1 de octubre. Las represalias, las que ha llevado a cabo Israel contra Irán, no son ilícitas bajo el derecho internacional público, siempre y cuando sean proporcionales. Y entonces el ataque israelí se ha concentrado en objetivos militares y no ha bombardeado objetivos civiles. Hubo muy pocas bajas del lado israelí, que se pueden contar con los dedos de una mano. Y como es natural, tanto iraníes como israelíes respecto a los ataques que recibieron los israelíes el 1 de octubre y los iraníes el 25 de octubre, tratan de no revelar nada de lo ocurrido. Sin embargo, se sabe que alguno que otro misil balístico iraní logró atravesar el domo de hierro, pero que no tuvieron ningún impacto importante sobre la estructura defensiva u ofensiva de Israel. En el caso iraní, las informaciones que han venido saliendo de Irán en la última semana dan un panorama diferente. Esto es, si bien Israel no sufrió daños importantes, parece que Irán sí, porque el ataque israelí no fue como se pensaba contra las fábricas de misiles o contra edificios de carácter político donde estuviesen los líderes iraníes, sino que se concentró en la capacidad defensiva antiaérea de Irán. Esto es, lo que buscó es dejar desprotegido a Irán ante futuros ataques israelíes a la República Islámica. Así pues, en las defensas antiaéreas de Irán, el daño es mucho mayor de lo que se había calculado. El objetivo, entonces, del ataque aéreo israelí era dejar vulnerable a Irán
para que no pudiese escalar el conflicto, puesto que ya no tenía capacidad de defensa antiaérea y por lo tanto ya no podía defenderse de ningún ataque aéreo israelí. Esto es importante porque Irán e Israel, Irán y Gaza, Irán y el Líbano no tienen fronteras comunes, de tal manera que un conflicto armado entre Irán e Israel sería exclusivamente un conflicto llevado a cabo con misiles, con drones y con aviones. Estas represalias israelíes entonces ponen fin, debido a la naturaleza de haber destruido las defensas antiaéreas de Irán, ponen fin a una escalada inmediata o por el momento del conflicto armado entre ambos países. El temor de una guerra entre Irán e Israel en este momento queda disipado. Se destruyeron las estaciones de radar, los sistemas de vigilancia que podían detectar los aviones invisibles, los stealth, como los F-35 israelíes, y las defensas misilísticas antiaéreas proporcionadas por Rusia, que tiene Irán, que son fundamentalmente los misiles antiaéreos S-300. De tal manera que la única respuesta de Irán a este ataque fue una grave, que fue atacar la residencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con un drone, sin consecuencias fatales ni para el primer ministro ni para nadie en la residencia. La realidad es que el ataque aéreo israelí ha degradado la capacidad de respuesta de Irán y su defensa frente a futuros ataques israelíes, lo que introduce un compás de espera en el conflicto entre ambas naciones. En el terreno práctico, esto significa que mientras Irán no repare los daños a sus instalaciones de radares, a su defensa antiaérea de los S-300 o los sustituya, y su defensa misilística en general, es improbable que la República Islámica ataque a Israel, de tal manera que hubo un objetivo práctico inmediato en el ataque del 25 de octubre a Irán por parte de Israel. La dimensión del ataque israelí fue enorme. Se utilizó cerca de 100 aviones, incluyendo los F-35 Stealth, los F-16 y los F-15, todos aviones norteamericanos. Además de estos aviones, se golpearon 20 objetivos militares donde estaban estos sistemas de defensa antiaérea en Irán, neutralizando los dos radares Gandar que permiten detectar a los aviones invisibles o stealth, a los F-35, y neutralizando las baterías de misiles S-300 rusas que tiene Irán. Esto pone en peligro no solo las instalaciones militares de Irán en el futuro, puesto que por el momento carece de suficiente defensa antiaérea, sino que afecta seriamente las refinerías de Abadán. Como se sabe, el petróleo es el principal producto de exportación de Irán y ahora está expuesto a un ataque aéreo israelí. Igualmente, el complejo petroquímico de Khuzestán, donde se produce muchos derivados del petróleo que son exportados al mundo entero por Irán. Y también se deja indefenso al puerto de Bandar o Bandar Abbas, que es el hub portuario desde donde Irán se proyecta al mundo. De tal manera que el ataque israelí ha sido muy bien pensado en sus efectos a largo plazo.
En Teherán, en el Líbano, en Yemen, en Irak, en Damasco, se teme asimismo una victoria en las elecciones norteamericanas que van a tener lugar en unos cuantos días, en horas en realidad, en los Estados Unidos. Se teme una victoria de Donald Trump, porque Donald Trump ha tenido una posición pro-israelí inequívoca, incluso trasladando la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Según Reuters, esta es la preocupación principal en las capitales enemigas de Israel. En este contexto, entonces, es altamente probable que el conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán no tenga una escalada y no pase a mayores por el momento. Pueden haber represalias muy limitadas en algunos momentos futuros, pero no un conflicto armado. Con estas reflexiones nos detenemos acá y pasamos al tema de las elecciones norteamericanas. Comentábamos que en realidad faltan muy pocos días, horas en realidad, para las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos, que definirá quién será presidente de los Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris. En realidad, según las encuestas, están absolutamente empatados, variando según los estados por un punto porcentual arriba o debajo uno del otro. Esta elección tiene en vilo al mundo porque en el fondo hay una enorme incertidumbre, no hay ninguna certeza sobre quién va a ser el ganador. Sin embargo, el Daily Telegraph, el diario liberal conservador británico más importante, ha hecho un estudio muy interesante. Ha reunido los estados de las apuestas en las casas de apuestas en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros lugares, para ver qué es lo que piensan los apostadores, quienes ponen dinero para ganar con el resultado de la elección. Y en ese estudio, Trump ganaría la elección por 4 puntos. Sin embargo, hay una diferencia entonces entre encuestas y apuestas. Y mucho de lo que resulte depende de la magnitud de la muestra en ambos casos y también de un factor que ya habíamos mencionado anteriormente en otro programa, que es la posibilidad de que exista un voto oculto en los Estados Unidos. Esto es, dada la intensidad de la confrontación entre los dos partidos, pues hay gente que no quiere revelar cómo van a votar o simplemente mienten y en realidad van a votar por el otro candidato y no por aquel que dicen que van a votar. En los 7 estados pivote, llamados los swing states, también están literalmente empatados, con un punto por arriba o por debajo uno del otro, dependiendo de los estados. Y son estos estados los que van a darle la victoria sea a Trump o a Kamala Harris. Son Wisconsin, Nevada, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte y Georgia. En esos estados empatados. La única excepción es Arizona, donde Trump lleva 3 puntos de ventaja sobre Kamala Harris. En realidad, si nos inclinamos por las encuestas, no sabemos nada, no tenemos un conocimiento real de lo que va a suceder. Si le creemos a las casas de apuestas, gana Trump por cerca de 4 puntos, pero también hay una gran incertidumbre respecto a esto, porque a medida que pasan las horas, las apuestas pueden cambiar. Estamos frente a un final de infarto.
Hay que tener en cuenta que el sistema americano de elección no es de elección directa de los ciudadanos, sino que los ciudadanos eligen electores y los electores eligen al presidente. Y se necesitan 270 electores como mínimo para ganar la elección. El New York Times, que se ha alineado ya abiertamente con Kamala Harris y el Partido Demócrata, ha hecho proyecciones y sugiere que Harris va a ganar la elección, pero se cubre, diciendo que si Trump gana en todos los estados donde tiene una ventaja marginal, ese 1% en los swing states, entonces Trump ganaría la elección y que también ganaría la elección si es que las encuestas están falladas. Vaya precauciones las del New York Times. Esto significa que Trump y Kamala Harris, fuera del empate, están en un momento de incertidumbre, pero hay un temor real de que Trump gane la elección en el bando demócrata. Si las predicciones del New York Times respecto a que las encuestas han fallado, esto lo dice el propio New York Times, o que Trump gane esa ventaja marginal en los swing states, entonces Trump ganaría las elecciones con un número entre 287 y 297 electores, lo que confirmaría los cálculos que el Daily Telegraph hizo respecto a las casas de apuestas. Lo que ha complicado las cosas son las declaraciones del presidente Biden de hace unas horas llamando basura a los votantes de Donald Trump. Es extraño, es un autosabotaje. Es como cuando Hillary Clinton, la contrincante de Donald Trump en el 2016, llamó deplorables a los votantes de Trump y se cree que ese fue un factor en la victoria de Trump porque enardeció a sus partidarios o a aquellos que estaban en dudas. Lo interesante de la elección americana es que ha surgido un nuevo factor, que es el alineamiento abierto de los medios con los candidatos. Hay una exigencia de la corrección política de que los medios se declaren partidarios y que endosen a Kamala Harris. La idea de la objetividad o de la imparcialidad de los medios entonces ha sido abandonada y esto es una cosa sin precedentes en la historia de los últimos años en los Estados Unidos y demuestra que el esfuerzo por lograr que el candidato demócrata gane la elección es absolutamente desesperado, o sea, para ellos tiene que ganar a cualquier costo. Hay dos ejemplos que voy a citar entre cientos de casos de alineamiento y pérdida de la imparcialidad. El primero, la última edición de la revista inglesa The Economist, que es una revista de enorme prestigio que viene del siglo XIX. Yo diría que es la revista de referencia en su género en el mundo. Es enormemente prestigiosa, pues bien, ha sacado un editorial diciendo que respaldan a Kamala Harris, lo que significa que lo que uno lea en las páginas del Economist de acá al 5 de noviembre, pues necesariamente va a estar sesgado, pues ha abandonado voluntariamente toda imparcialidad y ha endosado públicamente a un candidato presidencial norteamericano. Sin embargo, la carátula del Economist cuenta una historia diferente. Es una fotografía de un Donald Trump arrogante y tal vez victorioso. Si bien hay una leyenda abajo que advierte que si Trump gana, esto significa una pérdida en materia de las libertades constitucionales y de libre comercio, etcétera, en el mundo, el hecho es que una foto vale 1000 palabras. Y la fotografía del Economist contradice su editorial.
Y el ejemplo contrario lo da el Washington Post. El Washington Post ha sido lo que podríamos llamar un partidario incondicional durante décadas del Partido Demócrata. Ha sido comprado por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y Bezos ha publicado una carta del propietario enormemente interesante. Bezos dice que no va a tomar partido por ninguno de los dos candidatos, que el público norteamericano desconfía de los medios en esta elección y que es enormemente importante mantener la imparcialidad porque ya nadie le cree a los medios. El día que se publicó la carta del propietario, la carta de Jeff Bezos, el Washington Post perdió 200.000 suscriptores, que es mucha gente. Hasta ahora, el Washington Post era el paladín de la causa demócrata. Jeff Bezos, en mi opinión, ha hecho lo correcto, no solo en los términos de la imparcialidad y la objetividad periodística, sino que ha hecho lo correcto desde el punto de vista de los negocios, puesto que el prestigio del diario postelectoral, pasado el 5 de noviembre, va a estar muy alto por haber tomado una posición equidistante de los candidatos, de tal manera que lo que probablemente no sea bueno para los suscriptores del Washington Post ahora, 200.000 de ellos han abandonado el periódico, sí es bueno para el negocio del diario, que es probablemente lo que Jeff Bezos, un mago de los negocios, tenía en mente. Salvo el surgimiento de algún acontecimiento inesperado, así están las cosas, faltando horas para la elección norteamericana. Volvemos en unos instantes con las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de los eventos que acabamos de analizar respecto a Israel e Irán? Pues por el momento no habrá guerra entre ambas naciones. Irán tiene que reconstruir sus defensas y su capacidad disuasiva y eso le va a tomar por lo menos un par de meses. Por lo tanto, se ha ganado tiempo, Israel ha ganado tiempo con este ataque del 25 de octubre. Hay quienes dicen sí, pero es por el momento. Pero por el momento, en el mundo militar, puede significar la diferencia entre la victoria o la derrota. El tiempo es un factor determinante en el pensamiento estratégico y en la acción militar. Y por lo tanto, ese tiempo que ha ganado Israel es enormemente importante para la supervivencia del Estado judío. Respecto a la elección norteamericana, hay cosas que definitivamente están en juego y que la pugna de los medios, la posición del Economist por un lado y la posición de Jeff Bezos por el otro lado, han demostrado ampliamente, y es el tema de la libertad de pensamiento. O sea, si los medios se van a alinear con una posición política, un pensamiento y una narrativa, pues hay un abandono libre, cierto, pero deliberado, de la objetividad periodística, de la objetividad editorial, y por lo tanto el lector va a ser o influido o va a rechazar aquel material que se le ofrece. Y entonces esta elección norteamericana entre Kamala Harris y Donald Trump refleja de un lado este pensamiento woke, políticamente correcto, que implicaría parametrar la narrativa, parametrar el pensamiento y no salirse de ello, y del lado de Jeff Bezos, que no es partidario de Donald Trump, pues Jeff Bezos
es demócrata, pero es partidario de la Constitución de los Estados Unidos, está la libertad de expresión que la objetividad y la imparcialidad garantizan. Y entonces acá vemos dos posiciones que de ganar uno u otro candidato se verán reforzadas. Es evidente que si gana Trump, las libertades de la Constitución americana se verán fortalecidas y que si gana Kamala Harris, la cruzada del pensamiento woke para prohibir ciertas palabras, ciertas expresiones, cierta manera de decir las cosas, el que ciertas personas aparezcan en los medios, etcétera, etcétera, se va a intensificar. Y entonces lo que está en juego acá es la libertad de los americanos. El tema del endoso de los medios es un síntoma visible y grave de esta división sobre el futuro de la libertad humana, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. En el siglo pasado, en el siglo XX, las dictaduras del siglo XX, sean las fascistas, sean las comunistas o simplemente las vernaculares, por llamarlas de alguna manera, pues insistían mucho en parametrar el pensamiento, en establecer una sola narrativa en los medios, etc. Si esto ocurriese en los Estados Unidos del siglo XXI, estaríamos ante un cambio de era histórica enormemente peligroso. Con esta última reflexión nos despedimos hasta una próxima edición de Geopolítica con Francisco Tudela. Muchas gracias.